Hoy tengo una sección especial con Verónica Tito Moreno, una mujer ecuatoriana, una mujer próspera, exitosa, llegando de Ecuador hace solamente 4 años. Me he desarrollado como tanatóloga capellana y lo he combinado con agente de seguros. Que mi meta no es ser un agente de seguro más, sino que me he especializado, he buscado, digamos así, especializaciones o profesionalizarme acá desde la parte del ser, de entender a un ser humano más allá de vender una póliza. ¿Algún evento específico en tu vida que te hizo llegar a este nivel? Una madre pierde un niño, ¿sí? Y realmente esta señora era todo lo que tenía porque era su único hijo. El niño fallece, lamentablemente, y era tal punto el dolor y la desesperación que tenía la señora que no aceptaba la pérdida de ese niño, que llegaba al camposanto a la madrugada. A veces me tocaba bajar a la madrugada con ella para darle paz en el corazón. Y eso fue lo que hizo que yo tenga claridad en ese propósito de vida que debía hacerlo y llevarlo. Pero su historia personal es extremadamente interesante cuando una persona ve este trabajo, esta profesión de ella y su esposo como un propósito de Dios. Esto es algo que todo el mundo no tiene la capacidad de entender. Bienvenidos a Próspero Podcast, con su conductor Carlos Martínez. Hoy tengo una sección especial con Verónica Tito Moreno, una mujer ecuatoriana, una mujer próspera, exitosa, pero ella es la que nos va a contar de dónde surge y cómo surge su prosperidad, cómo es que ella llega a ser una mujer exitosa, una mujer luchadora, con su matrimonio, con sus 3 hijas, llegando de Ecuador hace solamente 4 años. Bienvenida a Próspero Podcast, Verónica, y dale la saludo a la audiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, acá Carlitos, un gusto. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la parte del mundo. Saludos, buenos saludos. Acá realmente, primero, gracias por este espacio tan interesante. Felicitarte porque son muchos los espacios que pueden existir así, pero como este, ninguno. Realmente Carlitos es una adoración de persona. Les invito a que vengan, conversen con él, porque literal, qué amabilidad, qué dirección, qué instalación más interesante que como emprendedor, como persona que requiere siempre de ese talento, que nos dé ese apoyo, esa dirección clara, lo encuentren a él. De verdad, súper, gracias. Gracias por eso. Bienvenida otra vez. Verónica, ¿a qué te dedicas? Bueno, voy a contar un poco desde dónde vengo, cómo he ido empezando. Hoy por hoy estoy haciendo el tema de la carrera mía acá. Me he desarrollado como tanatóloga capellana y lo he combinado con agente de seguros. Porque mi meta no es ser un agente de seguro más, sino que me he especializado, he buscado, digamos así, especializaciones o profesionalizarme acá desde la parte del ser, de entender a un ser humano más allá de vender una póliza. Estoy haciendo un cambio, estoy generando una nueva generación básicamente de agentes de seguros, pero enfocado al servicio, enfocado a esa transformación real de atender a una persona para que cuando llegue un momento tan complejo como es un imprevisto, una situación de enfermedad que pues ahora está muy mostrándose mucho en lo que es los índices de enfermedad. Entonces, cuando lleguen esos imprevistos, que estemos ahí presentes y que las personas digan, wow, fue lo mejor que yo pude hacer en ese momento. Me pudieron guiar realmente desde el punto de la importancia de estar protegido, no como un agente más que te entrega una póliza sin a veces indicarte bien, orientarte bien, dependiendo de lo que necesites. Ahora, pero tú me puedes repetir esa palabra que no la capté bien. Eres... he sacado las certificaciones acá en lo que es la capellanía, okay. ¿sí? La capellanía financiera y en todas las áreas, pero principalmente me voy hacia la capellanía financiera, acompañado con tanatología. Son 2, vamos a decir, especializaciones o profesionalizaciones que he hecho. Eso es más porque me encantan las personas, busco siempre servir, pero servir con propósito. O sea, no es el servicio que todos hablamos, me gusta servir y ya. Explícame qué es la tanatología.
La tanatología básicamente es ese acompañamiento, es el entender al otro ser humano en etapas de dolor, de pérdida, no solamente pérdidas en el momento de fallecer alguien, sino en cualquier tipo de pérdidas. Hay unas etapas y unas situaciones muy complejas que genera ante una pérdida en shock en cada uno de nosotros. Y el momento que nosotros tenemos una de estas pérdidas, se requiere siempre de estar de la mano con una persona que le vaya ayudando vía un acompañamiento y unas guías precisas, un escuchar activo sin juzgarte, el camino hacia donde puedes ir transitando, cómo va a ir pasando estas fases hasta que llegue un momento a la aceptación y tu vida va empezando a moverse desde ahí, desde la aceptación de que ya esa situación X o Y que ha pasado, pues es parte de la vida, es el construirse hacia uno y el poder avanzar hacia el propósito de Dios. ¿Y la capellanía en qué consiste? Y la capellanía en sí es ese acompañamiento hacia las personas dentro de la parte, mayormente anteriormente se veía como dentro del ejército, de la parte de la religión, pero se hace básicamente un acompañamiento no solamente ante una pérdida, sino que básicamente es ante toda persona que tiene alguna situación que requiere expresar, ¿sí? Algún sentir que requiere expresar. Entonces la capellanía, por ejemplo, nosotros vamos a las áreas de los hospitales donde están las personas, ayudamos a la parte, por ejemplo, de oración, como para una despedida o una transición de vida con más calma, con más paz. Vamos a las cárceles, por ejemplo, a hablar también de la palabra o de ayudar a esas personas que están en ese momento un poco, vamos a decir, cargados por ese peso de la historia que llevan dentro de esas situaciones que no podemos juzgar, simplemente son situaciones que pasan, situaciones de cada persona. Entonces vamos, acompañamos y mediante ese acompañamiento ellos pueden abrir su corazón. Antiguamente incluso la capellanía salió principalmente para el ejército, donde los soldados cargados de tanta situación de convulsión y todo lo que se vive dentro de un ejército, entonces requerían a alguien de confianza, que custodie esos sentir sin expresar a otros, sino que le permita abrirse. ¿Algún evento específico en tu vida que te hizo llegar a este nivel, tanto en la una como en la otra? Sí. Bueno, vengo de Ecuador, como bien dijiste, desde pequeña mi mamá dice que a mí siempre me ha encantado la gente y yo siento que es así. Realmente yo siento un amor profundo con cada ser humano que conozco. De pequeña siempre estuve buscando ayudar. En el colegio mi mamá dice que mis compañeras por situaciones de la vida no lograban matemática, que era principalmente, yo gracias a Dios salí buena en los números, entonces llegaban a mi casa, mira, ayúdame Vero, por favor, colabórame, que no puedo esto, entonces yo les ayudaba a hacer los ejercicios. Llegaba al punto que en los momentos de rendir ya las pruebas, a veces rendía pruebas y les pasaba. Y yo al final rápido hacía las mías y así. Hasta que una vez me cachó el profesor. Me cachó, en Ecuador es como me pilló, me miró, me observó y me puso delante. Me dijo, la primera vez, porque yo sé que tú sabes porque siempre sacaba bien, pero tienes que dejar que ellos hagan su tarea. Y así. Igualmente luego fui creciendo. Siempre me gustó participar en eventos de Navidad, en eventos de solidarios. Siempre. Entonces, a medida que fui creciendo, hubo una situación pues ya de vida. Ya me casé jovencita a los 18 y subí, como decir, a la capital. Yo soy de provincia. Para quienes conozcan, pues una parte de Ecuador, de la costa, es Esmeraldas. Entonces, yo crecí ahí, nací y todo. Y luego voy a la capital a los 18 años, entonces ya empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue, como decir, en un área de una mueblería. Fui como la administradora, recién empezando la vida. Pero entre esas logré que mi mamá, que tenía una persona que tenía recursos, una amistad, entonces nos dio trabajo en un parque cementerio, pero de los modernos, no donde se ven las cruces, sino de esos modernos que son como un parque, ¿ya? Entonces empezamos ahí con mi esposo y veía mucho la pérdida de la gente, porque empezó ya a ver los servicios funerarios y la gente llegaba devastada. Pero hay uno que a mí me marcó profundamente y eso fue lo que hizo que yo tenga claridad en ese propósito de vida que debía hacerlo y llevarlo. Una madre pierde un niño, ¿sí? Y realmente esta señora era todo lo que tenía porque era su único hijo, había dado varios tratamientos, no había podido lograr ser madre. Ella ya está un poco grandecita, logró tener un niño, pero el niño le nace con hidrocefalia.
la madre era tan aferrada a ese bebé porque era como decir su única oportunidad de ser mamá ya, porque ya era grande y ya los doctores le habían indicado que era esa vez o no había más. Entonces el niño fallece, lamentablemente, y era tal punto el dolor y la desesperación que tenía la señora que no aceptaba la pérdida de ese niño, que llegaba al Camposanto a la madrugada. O sea, era increíble, llegaba a la madrugada a ver a los guardias que le permitieran pasar a la cripta. En ocasiones, porque hacíamos los turnos, en ese tiempo yo trabajaba en el área operativa, no era la que preparaba a las personas ni nada de eso, pero atendía las salas, estaba pendiente, era como anfitriona que le llaman, y cuando llegaba a veces me tocaba bajar a la madrugada con ella para darle paz en el corazón, porque era desesperante ver cómo llegaba a llorar, ponerse muy, muy triste y le pedía que se levante, que era su niño, su ángel, y eso a mí me movía, que hasta ahora que me acuerdo, me da ese sentimiento como, wow. Entonces, desde ahí y realmente llegando acá a Estados Unidos, visité a una persona adulta mayor en el Northwest de Miami, en el trabajo que estaba haciendo. Y me dice, ¿qué has hecho? ¿A qué te dedicas? Porque tienes un dulce para conversar y eres atenta. Dice, me escuchas toda mi historia. Entonces le comenté que venía del área de funeraria. Toda la vida en Ecuador trabajé en área de funeraria, toda la vida. 27 años trabajé en área de funeraria. Entonces me dice, ¿y por qué en funeraria? Le digo, le cuento esta historia, le digo, pues Dios me puso ahí y literal que ahora que usted me dice en qué has trabajado, hago el resumen y yo solo he trabajado en el área funeraria. Y me dice, ¿tú sabías que eso es una misión de vida que tú tienes? Es ahí tu propósito. Le digo, ahora que estoy más grande me doy cuenta, en pequeña no. Llegaste a los Estados Unidos hace 4 años. ¿Qué te mueve a ti venir hacia los Estados Unidos? Eso es algo muy interesante y de verdad eso me llena más de emoción todavía. Nosotros en Ecuador, gracias a Dios, no teníamos una mala situación, no salimos por economía, nosotros salimos básicamente por mis 3 hijas. A los 15 años y medio envié a mi hija mayor acá a Estados Unidos a estudiar vía intercambio. Entonces ella es acá sola, no tenemos familia, nada. Ella fue una niña muy juiciosa, solo por teléfono, controlando lo normal, porque siempre me dijo, mamá, confía y debes estar segura de a quién tú criaste, las bases que me diste. Yo de aquí en 5 años, cuando ella recién llegó, dijo, voy a tener el título y les voy a dar ese orgullo de haberme estudiado acá. Entonces así pasó los años. Y veníamos ya con la intención con mi esposo, si nos veníamos con la segunda hija, que en ese tiempo solo teníamos las 2, y decíamos, si nos quedamos, nos vamos, y estábamos así. Pero para eso nosotros recibimos algunas situaciones de que a mi hija intermedia me la iban a raptar porque ella era campeona mundial en cheerleaders. O sea, salió del país, ganó algunas competencias con el equipo. Entonces nosotros ya estábamos con un poco la convulsión en Ecuador, ya habían estos temas de inseguridad y ella ya estaba más grandecita, a mí me llegó un mail diciendo que me iban a raptar, a mí me entró shock, o sea, ya saben la típica situación de uno no saber qué hacer. Y en esas coincide que mi hija mayor me dice, mamá, me gradué en mayo del 2022. Entonces ya salía de la universidad. Pues nosotros súper emocionados y orgullosos de que había logrado hacer una carrera en este país universitaria. Dijimos, bueno, con mi esposo, ¿qué hacemos? Estamos en esta situación de inseguridad, el país se comenzaba a poner más convulsionado, más inseguro, y teníamos la niña ya graduándose, dijimos, bueno, vamos a graduarla. Yo vine con mi trabajo, yo no vine acá pedí un mes de vacaciones, vine a gradué, y en ese mes dijimos, si es que definitivamente es de quedarnos, Dios abrirá las puertas y vemos cómo resolvemos. No tenemos familia acá, y si es que no, nos regresamos con la hija segunda y luego vemos el mismo programa que hicimos con la primera. Pero mi hija segunda dijo, o nos vamos todos o nos quedamos todos. Entonces era como una situación que hacer. Y como ya había la situación de la inseguridad y todo este tema que le comento, dijimos, pues por los hijos y la seguridad y son niñas, mujeres, vamos a hacer una nueva vida. No ha sido nada sencillo, lo típico que a todos nos toca, pero con la ayuda de Dios hemos salido y pues nada, trabajando arduamente lo que hay que hacer, honradamente, con buenas situaciones y como siempre digo, antiguamente a uno lo criaban con esa forma estricta, con esa disciplina, con ese de haz las cosas y eso ayuda a que uno cuando viene a este país
saque todo eso, esa guerrera, ese ímpetu por hacer bien las cosas y bueno, crecer, hacer las cosas bien, mostrar a otros que sí se puede y que haciendo las cosas bien y encontrando personas correctas, el camino correcto y con la ayuda de Dios, pues tú logras lo que buscas. ¿Cuántos años tienen tus hijas respectivamente? Bueno, la mayor este año cumple 26, la segunda 18, ya los cumplió, va para los 19 y la primera va a los 27. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Y la siguiente va a 7 años, la tercera. ¿Tienes nietos? No. No tienes todavía. Solamente tengo. ¿Tu esposo trabaja en el mismo giro tuyo o no? Bueno, mi esposo, nosotros siempre hemos sido de funerarias, bien interesante de esa parte. Mi esposo es embalsamador profesional. En Ecuador fue gerente de operaciones de los parques cementerios, tiene una importación de equipos funerarios de Colombia a Ecuador, o sea, siempre en el medio funerario. Y acá está trabajando en una funeraria. Y eso me hace a mí que tenga ese ímpetu de decirle a la gente, o sea, realmente necesitas prepararte. Somos seres humanos. Uno que pasa todos los días y ve cómo la situación en la funeraria tienen que estar 2, 3 meses, a veces, perdón que digo, congelados las personas porque la familia no logran reunir, porque les toca hacer GoFundMe, porque les toca pedir a todo el mundo préstamos para poder despedir. Es bien doloroso. Y eso me compromete a mí a llevar esta voz de decir, esto no es por más que por ti, o sea, no es por mí, es por ti, es porque va a llegar un momento que vas a necesitar. Entonces tú ves eso como un propósito de vida de la familia tuya. Sí, sí, hoy por hoy sí. Los hijos tuyos, por supuesto, las hijas tuyas nada que ver con esto, ¿no? Ellas tienen sus carreras diferentes a lo que ustedes están. Sí, mi hija mayor, bueno, en este momento, pues ya es bióloga molecular y celular y está siguiendo un doctorado en ciencias médicas y todo eso. También alineado hacia la ayuda. Ella dice que lo que busca es aprender mucho y encontrar una cura, algo que le ayude a la gente a estar mejor en la salud. ¿Alguna religión en específico? Bueno, yo soy católica, practico el catolicismo, pero yo tengo como centro un solo Dios. Acá, cuando me han invitado, por ejemplo, a leer la palabra, tengo muchas amigas cristianas y voy. Me encanta ir porque yo siempre digo, Dios es uno solo y Él te habla de diferentes maneras. Dios no te habla por medio de una persona o de una iglesia en específico, sino te habla incluso a veces ni siquiera dentro de la iglesia, sino con el prójimo. Ahí para mí está Dios, donde está, por ejemplo, la naturaleza. Dios te habla en un niño, te habla en un enfermo. O sea, eso para mí es Dios. Entonces, practico el catolicismo porque nací en el catolicismo. Mi madre es católica carismática y también lo respeto desde ahí porque ella me ha dicho, eso de estarse pasando de uno a otro es como falta de entender que somos hijos de un mismo Dios. Entonces, lo hago así, pero respeto y cuando me invitan voy. Ahora mismo, hace poco fui a una iglesia cristiana y me encanta. Es un enorme placer, es muy interesante esta conversación con Verónica Tito Moreno, esta ecuatoriana que nos ha traído algo diferente a este set. Nos ha traído una historia, una historia personal. Ahora prontamente vamos a hacer su historia empresarial, pero su historia personal es extremadamente interesante cuando una persona ve este trabajo, esta profesión de ella y su esposo como un propósito de Dios. Uh-huh. Esto es algo que todo el mundo no tiene la capacidad de entender cuál es, porque si lo vemos de una manera lo vemos como casi como un misterio, porque imagínense estar trabajando en esto por muchos años, pero no verlo como un trabajo, ni verlo como algo que lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer por la necesidad, sino que lo ve como un propósito divino, como un propósito de Dios. Esto es un mensaje extremadamente lindo, extremadamente maravilloso, que quiero que me des un último mensaje para la audiencia, para los que nos ven. Dame un último mensaje del por qué estás tan centrada en este tipo de cosas, porque todo el mundo no es quien tiene vocación para esto. Hay vocaciones para ser doctor, hay vocaciones para ser músico, para ser artista, pero para ser un trabajador funerario es una vocación de verdad atípica. Sí. Dame un mensaje para eso.
Mira, sí, sabes que el ser una persona que está en el último momento, donde la familia tiene que decir adiós a alguien que ama, que siente, que es una madre, un padre, un hijo, Dios mío, que eso es supremamente doloroso. Y estar en ese momento y tener la capacidad de esa amplitud de corazón, ¿sí? Tener esa amplitud de corazón para entender, para estar con esa persona desde esa compasión. Yo digo que es eso, es tener esa compasión de sentir y ayudarle que en ese momento tan complejo no se sienta perdido, que siente el amor de Dios a través de nosotros. Realmente eso es lo que me mueve. Hasta una próxima entrega de Próspero Podcast. Espero que haya sido de verdad instructivo y haya sido de valor para ustedes esta historia de Verónica Tito Moreno, esta ecuatoriana que llegó a los Estados Unidos hace 4 años. Muchísimas gracias y hasta la próxima entrega.